¿Estamos? Hola, muy buenas tardes. Un placer saludarles desde el trabajo que se está realizando a partir de organizaciones importantes que vienen coordinando el tema a nivel regional centroamericano sobre diagnósticos en cada uno de los países en cuanto al sistema de justicia. Ahora toca a Guatemala, como ya se hizo en Costa Rica y en El Salvador, el diagnóstico para el sistema de justicia en Guatemala. Gracias a la participación de Van Center, a la participación de la Barra de Abogados de Nueva York, a la AGI, también, por supuesto, a la Federación Centroamericana de Jueces por la Democracia. La intención es tener una documentación que sirva de herramienta para el análisis, para la discusión, para la academia, incluso para la reflexión y formar criterios de lo que es el diagnóstico del sistema judicial en Guatemala. En las condiciones en las que estamos es trascendental generar este tipo de temas para promover entonces a las personas que están interesadas en el mismo, que lo discutan y promover también a aquellas que aún no se encuentran motivadas o interesadas. Entonces, iniciamos dándole la bienvenida a todos y cada uno de ustedes que están con nosotros. Gracias por participar, gracias por coordinar su tiempo y esperamos que sea de satisfacción para ustedes el tiempo invertido con nosotros. Jaime, te dejo en el uso de la palabra. Mi nombre es Haroldo Vázquez y es un gusto saludarlos. Muchísimas gracias, pues Aroldo Vázquez, presidente de la FECAJUD. Mi nombre es Jaime Chávez Alor, yo soy director de políticas para Latinoamérica del Centro Vance para la Justicia Internacional. Esta es una organización parte del Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York. Y como ya introdujo el juez Aroldo, hemos estado trabajando sobre sistemas de justicia, sobre independencia judicial. Y particularmente este webinar, este proyecto es parte de una iniciativa para apoyar judicatura, asociaciones judiciales independientes en Latinoamérica. Nosotros estamos convencidos y la visión desde el Centro Vance para la Justicia Internacional en Nueva York es que la independencia judicial es un elemento fundamental del Estado de Derecho. Sin independencia judicial no puede haber certeza jurídica y sin certeza jurídica hay impunidad, no hay un buen clima de negocios, no hay inversión, no hay respeto de derechos civiles, económicos, sociales. Por esto, para nosotros apoyar esfuerzos que buscan fortalecer la judicatura independiente es muy importante. Como parte del apoyo a la FECAJUD, es que se está creando un observatorio permanente para lo que sucede en la región en temas de justicia y en temas de independencia judicial. Como parte de este observatorio, se están llevando a cabo y publicando una serie de diagnósticos sobre el sistema de justicia en diversos países de la región. La idea de estos diagnósticos es que puedan ser documentos breves, documentos sencillos, en donde se explique cómo se conforma la judicatura de un país y cuáles son los retos que existen en esta judicatura. La idea es que son documentos no muy largos, que alguien puede sentarse y leer en un ratito, en donde sin pretender que la persona se pueda convertir en experta con leer eso, pueda tener una muy buena idea de cuál es el estado del sistema judicial en cada uno de estos países. El día de hoy toca la presentación el diagnóstico sobre el sistema judicial en Guatemala y tendremos importantes panelistas que estarán comentando sobre el diagnóstico y en unos momentos le daré la palabra
a mi colega María Cristina Martínez para que pueda presentar un poco más del diagnóstico y su estructura. Yo lo que quisiera decir antes es que a nivel regional y comparando con los otros países sobre los cuales se está llevando a cabo el diagnóstico, es que hay una preocupación desde Nueva York muy grande por la situación en la que se encuentra el sistema judicial en Guatemala. Creo que hay diversos elementos que hay que mencionar, pero uno primero, y ahorita estamos poniendo el diagnóstico en el chat para que lo puedan ver ahí, el link al diagnóstico. Uno de los primeros elementos en Guatemala tiene que ver con el sistema de nombramiento de magistradas y magistrados, particularmente lo que hace referencia a eh, la Corte Suprema y las salas de apelaciones. Y esto es porque hemos visto que el sistema de comisiones de postulación ha tenido graves problemas. Y estos graves problemas se han visto particularmente en la selección, pero para empezar, de las personas que integran las comisiones, después el actuar de estas personas dentro de las comisiones y los resultados, ¿no? Particularmente ahorita estamos en un momento en donde desde ya más de 30 meses no se ha renovado la Corte Suprema, las salas de apelaciones, y esto ha sido producto básicamente de un desacuerdo sobre lo que está sucediendo y el método como se está eligiendo. Otro problema que es particularmente preocupante tiene que ver con la reacción que ha habido de ciertos sectores hacia jueces independientes por los asuntos que conocen, por el sentido de sus resoluciones. Cuando hay una persona, una de las partes en un proceso que no está de acuerdo con lo que se está resolviendo, en todos los países hay mecanismos de apelación, mecanismos de alzada, a los cuales uno va con otro tribunal, con otros jueces, y le dice, no me parece lo que esta persona está resolviendo. Pero lo que estamos viendo en Guatemala, y que es motivo de gran preocupación, es que esto no se está activando, más bien va y se denuncia penalmente a las y los jueces, y entonces esto termina en procesos de antejuicio, por el sentido que los jueces le dan a una resolución. Y esto es muy preocupante, esto no debe ser, ¿no? Hemos visto y está recogido en el diagnóstico que hay autoridades que han sido señaladas por el Departamento de Estado como actores corruptos y como actores antidemocráticos que siguen actuando y tienen un papel muy importante en esta situación, ¿no? En donde se abren estos procesos y se da seguimiento a estos procesos y desafortunadamente se está viendo en juezas, en jueces, las consecuencias de esto, ¿no? Desde Nueva York hemos visto que algunos de estos mecanismos pueden ser eh, inicios o indicios de mecanismos de intimidación para que juezas y jueces no resuelvan con completa y absoluta independencia judicial. Ojo que nosotros desde el Ban Center siempre hablamos de independencia y de integridad judicial, porque son dos conceptos que deben ir de la mano. Es decir, un juez para ser realmente independiente tiene que ser un juez íntegro. Y un juez corrupto no va a ser independiente. Esto termina siendo particularmente relevante no solamente para una esfera de los jueces en un país, sino para toda la población. En los países de la misma región, y hay ejemplos, ¿no? Como hay Nicaragua, hay Venezuela, hay otros ejemplos en otras regiones del mundo, donde no hay un sistema judicial independiente, termina siendo en perjuicio de toda la sociedad, no de personas en lo particular. Un sistema donde no hay jueces independientes es un espacio donde florece la impunidad, donde florece la corrupción y sobre todo si esto se está buscando para que la corrupción pueda florecer, es algo que termina afectando a todas las personas de una sociedad. Sin más, le dejo entonces la palabra a mi colega María Cristina Martínez para que pueda explicar un poco más de qué es lo que tiene este diagnóstico. Acabamos de poner aquí en el chat la liga al
diagnóstico que ya está disponible en la página interna de FECAJUD para que lo puedan consultar. Así que muchísimas gracias. María Cristina, te quedas con el uso de la palabra. Muchas gracias, Jaime. Un saludo para todos los asistentes y panelistas el día de hoy. Como bien lo decía Jaime, la idea central detrás de esta iniciativa es hacer un monitoreo de parte del mismo Observatorio Permanente de la Federación, y mediante este monitoreo la idea es precisamente tener una serie de diagnósticos de distintas jurisdicciones de Centroamérica precisamente, y con esto tenemos una estructura en la que hay un marco normativo que es bastante básico y bastante sencillo, especialmente para una persona que no conoce bien el sistema jurídico de Guatemala ni de ninguna de las jurisdicciones que estamos publicando, y digamos a la vez ese sistema, ese marco normativo, contrastarlo con los hechos que están sucediendo en las distintas jurisdicciones en los años más recientes y que nos pueden dar una idea de cómo está la judicatura en ese preciso momento en una jurisdicción específica. Este diagnóstico pues nos muestra entonces los retos, y la idea es que estos retos pues sean evidentes a la luz de estas normas. Un marco jurídico muy sencillo de la Constitución, las leyes y algunos reglamentos que gobiernan ciertos asuntos. Por otro lado, pues la idea de hacerlo de esta manera como tan sencilla es que estos puedan ser consultados por distintos individuos y organizaciones de distintas jurisdicciones. Y en este sentido, pues esto le puede ser útil al sector privado, al sector público de Guatemala, de otras jurisdicciones, a la academia. Si bien no es un diagnóstico particularmente extenso ni profundo, sí contiene una serie de fuentes y de notas al final que llevan a una serie de estudios, reportes, papers, una serie de fuentes que pueden ampliar el conocimiento frente a un punto específico. Y la idea, de nuevo, que es parte de lo que se está haciendo como parte del Observatorio Permanente de la Federación, es actualizar estos diagnósticos con cierta regularidad, de manera que la persona que esté accediendo a ellos sepa que está accediendo a información actualizada. En cada diagnóstico estará establecida la fecha de su última actualización, y con eso, digamos, el lector puede un poco guiarse en ese marco. En muchos de los estados sobre los que está trabajando el observatorio, los asuntos relativos a la independencia judicial y la gobernanza son semanales, y la idea es precisamente poder tener un monitoreo constante que sirva como insumo y como herramienta para el trabajo de todos ustedes y incluso de los medios de comunicación, de las distintas fuentes, y así poder tener unas conclusiones que se van ampliando. En cuanto a la estructura del documento, la idea fue hacerlo con una especie de lógica que tuviera una línea de principio a fin, empezando por el tema que ya mencionó Jaime, del nombramiento y de la designación, elección, nombramiento de jueces y magistrados esto aplica para todos los documentos en general y para este en particular también, seguido de una serie de asuntos que igual son relevantes a lo largo de lo que significaría la operación de la judicatura. Lo primero es su conformación, y lo siguiente, digamos, es un poco como los distintos asuntos de la carrera judicial, los temas de ascensos y traslados, cómo son los poderes financieros y administrativos dentro de la judicatura, los asuntos puntuales respecto de la seguridad física y jurídica de los operadores judiciales, y otra serie de elementos que pueden ser útiles para darse una idea de cómo se está conformando la judicatura, cómo está operando y cómo se están protegiendo un poco los derechos y las garantías de las personas que están operando en la judicatura. Sobre los principales hallazgos, Jaime nos hizo una introducción súper importante que creo que van a ampliar
los jueces que tenemos como panelistas, así como todas las personas de la sociedad civil que nos acompañan, y es precisamente este espacio de discusión y de diálogo que se quiere abrir de parte de la Federación, no solo en estos canales de reunión virtual, sino también el mismo canal de la página web de la Federación tiene una serie de mecanismos de comunicación mediante los cuales se pueden abrir una especie de diálogo. Están los blogs, están las publicaciones, las noticias, los canales de acceso. Entonces, precisamente la idea es generar este espacio de diálogo y de participación. Frente a los principales hallazgos, entonces, lo han dicho múltiples organizaciones, se ha ya estudiado de distintos puntos de vista académicos y prácticos sobre las oportunidades de mejora que hay en el diseño institucional de la elección, de la nominación, designación y nombramiento de particularmente de magistrados de altas cortes. Siempre pues es un tema que se trabaja en distintas jurisdicciones y pues existe un montón de opiniones al respecto y sin embargo pues siempre la idea es que los legisladores, los operadores de política pública y demás puedan tener insumos relevantes a la hora de tomar decisiones de manera que se garantice la mejor calidad en la conformación de la judicatura. Al final de cuentas, este tema del nombramiento y de la designación tiene un impacto directo en las decisiones que se toman y en la confianza de parte de la ciudadanía a las decisiones de los jueces. Entonces, en el diagnóstico están detallados algunas de las áreas que han sido resaltadas por múltiples organizaciones respecto de cuáles son esas oportunidades de mejora en cuanto a todo, digamos, todo el proceso que se lleva a cabo a través de las comisiones de postulación y cómo pues, se podría como mejorar para evitar de cualquier manera cualquier injerencia indebida en cualquier momento en este proceso. Y como también lo señaló Jaime, pues la preocupación que han manifestado múltiples gobiernos, organizaciones internacionales, organismos internacionales judiciales sobre el uso precisamente de los procesos judiciales, penales, también procesos disciplinarios, como una especie de herramienta para de alguna manera perseguir una serie de operadores judiciales que ya está todo pues debidamente documentado y sobre los que se han pronunciado distintas organizaciones y digamos un poco estudiar cuáles pueden ser como los principales referentes en esa materia y cómo se puede, digamos, garantizar los derechos de los operadores judiciales en ese entorno. Entonces, los invitamos a consultar el documento, ya está el link en el chat, está el documento en la página web. La idea es que este mismo documento sea también un espacio de diálogo, un espacio de mejora donde se pueden tratar los distintos temas, siempre habrá distintas opiniones frente a cómo se pueden trabajar esas oportunidades de mejora que identifica el diagnóstico. También, como la idea es actualizarlo, pues habrá cosas que estén faltando y la idea es que se actualice y que definitivamente este sea un espacio de diálogo pues digamos, para mejorar el entorno de la operación de la judicatura. Entonces, sin más retrasos, quisiera darle la palabra. Vamos a tener primero comentarios de parte de jueces y juezas de la República de Guatemala y acto seguido vamos a tener comentarios de miembros de organizaciones de la sociedad civil, para lo que pues la idea es que esto complemente muy bien una idea de lo que estamos formando y de lo que se trabajó en el diagnóstico. Sin más, le doy la palabra a la jueza Angélica Telles Hernández para que nos cuente sobre el tema. Buenas tardes, mi nombre es Angélica Noemí Telles Hernández. Agradezco la invitación que se me hizo para participar en esta presentación del diagnóstico sobre el sistema judicial en Guatemala. Y el documento señala situaciones bien específicas sobre la situación que vive nuestro país en relación a la extensión del periodo constitucional de la Corte Suprema de Justicia, el nombramiento de jueces y magistrados que no se ha dado desde hace ya varios años,
Nuestra Corte Suprema de Justicia constitucionalmente debe tener 13 integrantes, actualmente solo tiene 9 y pareciera de que no hay nada porque la situación cambie. Parte de eso, el documento aborda casos específicos donde se han visto involucrados políticos. También se menciona la persecución que han tenido varios jueces del ramo penal y de que varios operadores de justicia han tenido que salir al exilio. Creo que eso lo conocemos la mayoría, unos con más profundidad que otros. Sin embargo, yo pienso de que conocemos la situación como está, pero creo que hay que plantear alternativas para cambiar esto, no solo comentar lo mal o lo bien que pueda estar la situación, sino que pensar en cómo podríamos cambiar esta situación. Y sí quiero plantear varios puntos al respecto. El primero es que las asociaciones de jueces en este momento deben de tener una incidencia bien importante, porque todo está alineado. Entonces, creo que el hecho de que las asociaciones de jueces se unan, se fortalezcan y actúen con estrategia puede ayudar a que a futuro estas situaciones cambien. Por ejemplo, en nuestro país tenemos varias asociaciones de jueces que estas no actúen en lo individual cada una, sino que se unan y planifiquen estratégicamente y a largo plazo situaciones que puedan contribuir a que en el futuro puedan tener incidencia la participación de personas honorables, íntegras, en todos los cargos que son importantes en el sector justicia. El Colegio de Abogados también tiene incidencia. Sin embargo, la situación ahora es de estar alineado, pero yo pienso que las asociaciones de jueces sí pueden tener incidencia al planificar a largo plazo, no importando quién esté en la junta directiva, para de alguna manera motivar a que personas íntegras lleguen a cargos importantes en nuestro país y que hoy están afectando tanto. Otro tema importante es la capacitación, no solo a nivel jurisdiccional, sino a nivel de liderazgo. El liderazgo tiene muchos elementos como son los valores y al empoderar, sensibilizar a los jueces y magistrados sobre estos temas, creo que no va a importar qué le digan o qué no le digan, sino que va a ser un juez que va a resolver con objetividad e imparcialidad. Entonces, la capacitación en este tema, tenemos una escuela de estudios judiciales que últimamente está trabajando con bastante intensidad sobre temas jurisdiccionales, pero yo pienso que también los temas de liderazgo son importantes, ya que los jueces y magistrados dirigen un equipo de trabajo en donde es necesario influirlos y guiarlos a donde es necesario, y que ahí donde debe de irse inmiscuida los valores institucionales, la visión y la misión del organismo judicial. Otro punto en lo que yo quiero llamar a la reflexión, especialmente a funcionarios judiciales, es que por el cargo que se desempeña, las decisiones que se toman, se debe tener una visión a nivel de país, no se debe tener una visión corta o una visión de que solo me interesa mi sector de mi despacho y de mi grupo familiar, para que si yo decido en una u otra forma se me va a beneficiar o no, o se me va a ayudar a un ascenso. Yo creo que debemos de tener una visión más amplia y a nivel país, ya que las decisiones que toman los jueces y magistrados inciden en el desarrollo. Si hay desarrollo, hay trabajo, hay inversión, tanto nacional como extranjera. No hay necesidad que nuestros ciudadanos estén emigrando a los Estados Unidos de América. Hemos oído la situación tan lamentable que han estado sucediendo estos últimos días. La gente aún así se sigue yendo. Eso nos llama a pensar qué desesperación han de tener para tener que irse. Entonces, las decisiones que toman los jueces en cada caso en particular, no importa si es civil, penal, laboral, inciden en el desarrollo del país. Yo creo que ahí es donde tiene que enfocarse el juez, en pensar que su decisión no solo es en el caso en particular, sino que va a servir para que la ciudadanía tenga confianza
que si hay procesos de malversación de fondos, pues que no quede en la impunidad, porque quizá esos fondos eran para carreteras, escuelas, centros de salud, que sabemos que no son los más óptimos. Y al final, un juez que tiene una visión corta y escasa, él mismo y su familia sufren las consecuencias de esa mala situación que vive nuestro país y que no hay modo que cambie. Otro tema en el que quisiera abordar es en la seguridad, toca también el documento del diagnóstico, la seguridad física de los jueces. Se supone que es el organismo judicial y el Ministerio de Gobernación el encargado de esto, pero ante la situación que tenemos, se puede dejar ahí sí que como una alternativa que va a ser muy cuestionable, pero en el panorama que está actualmente podría ser la seguridad privada, ¿verdad? Y con apoyo de las asociaciones de jueces y de organizaciones tanto nacionales como internacionales que apoyan al sector justicia. Creo que es lamentable mencionar esto así, pero ante nuestra realidad creo que podría tomarse en cuenta, ya que un juez con el salario que gana aquí en Guatemala, pagarse su propia seguridad en determinados casos, por supuesto, porque no son la mayoría, son casos bien específicos, se podría evaluar esa situación. Y en cuanto a la seguridad y certeza jurídica de las actuaciones judiciales, esto va inmiscuido también con la corrupción. Porque cuando quiere venir inversión o un nacional quiere invertir, lo primero que va a analizar es si se resuelven los casos con celeridad y con justicia en ese país. Y si eso no sucede, no va a haber desarrollo, no hay inversión, no hay trabajo y la gente se sigue yendo a los Estados Unidos de Norteamérica. Otro tema es la desnutrición, la pobreza extrema. Tenemos servicios públicos en muy malas condiciones. Entonces, la labor que hacen los jueces y magistrados en nuestro país incide en todo esto. Entonces, sí es importante que cada uno, ¿verdad? En el espacio que le toca, pues, haga su trabajo con objetividad e imparcialidad, se capacite, ya que el conocimiento da libertad y si da libertad, eso significa de que no va a haber tan fácil que una persona pueda inferir y que se quiera hacer caso a esas interferencias, ya que no un juez o un funcionario judicial no debe permitir ser usado como un peón, porque al final eso es lo que pasa, solo lo usan para mover determinadas situaciones y a veces para promover corrupción e impunidad. Entonces sí es lamentable todas estas situaciones que estamos viviendo, pero creo que es rescatable. El sistema de justicia en Guatemala sigue funcionando. Creo que hay muy buenos jueces íntegros, honestos, que creo que son los más. Y creo que la indiferencia a nivel país en cuanto a participar en las votaciones cuando se deben de tomar decisiones importantes de quién va a llegar a ocupar ciertos cargos es lo que nos tiene como nos tiene. Si nos vamos a las elecciones presidenciales, ¿con cuántos votos ganó nuestro presidente? Si nos vamos a ver las elecciones del rector de la Universidad de San Carlos, con cuántos votos ganó y lo cuestionable que está ahorita. Y así, cuando vamos a elegir al colegio de abogados, a los integrantes de junta, se debe de promover con una planificación estratégica, poner a personas que sean honorables, íntegras, pero todo eso se planifica con tiempo. No es de un día para otro, porque si hoy estamos como estamos, no es porque estos grupos lo pensaron y lo dejaron a última hora. Esto se viene trabajando. Entonces creo que el contrario es trabajarlo de la misma forma, con inteligencia y estratégicamente, porque no todo está perdido. Únicamente, muchas gracias. Muchísimas gracias, jueza Telles, por su intervención. Vamos a darle la palabra ahora al juez Carlos Pérez para que nos cuente.
Muy bien, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, excelente, gracias. Que tuve un pequeño problema al principio. Primero que nada, darle gracias a Van Center, a FECAJUT y a AGI, por supuesto, por la invitación. Muchas gracias por la misma. Empezamos hablando del diagnóstico y me gustó mucho la participación de la licenciada Noemí, porque una actividad similar el día de ayer yo decía, y si nos están escuchando compañeros jueces de El Salvador, Honduras, quizás nos vamos a pelear ese primer lugar, pero yo decía, Guatemala es el primer lugar de los países más diagnosticados en el mundo. Estamos sumamente diagnosticados. Lo importante, y creo que es la intención precisamente de esta actividad, es trascender del diagnóstico hacia las actividades que se van a realizar para poder resolver ciertos problemas. El diagnóstico es un procedimiento, se dice ordenado y sistemático para conocer y establecer de manera clara una circunstancia a partir de observaciones y datos concretos. Lo interesante es que en un diagnóstico dentro de las ciencias sociales, su esencia no es la recopilación de datos, sino su análisis para establecer relaciones entre factores, participantes, actores y ver esas posibles soluciones que se puedan lograr. Ya lo decía el primer interventor en esta plática, Juan Chávez Alor, decía muy claramente, un Estado democrático de derecho, un Estado de derecho para que sea tal, necesita un poder judicial fuerte, ¿sí? Y lo vamos a tratar con ese nombre, Poder Judicial, aun y cuando la Constitución no le dice Poder Judicial, dice organismo judicial. Yo siempre cuando he dado clases en la universidad, yo les digo, ese es un equívoco en la Constitución, porque los términos dicen bastante. Y cuando decimos organismo judicial, estamos quitando el verdadero sentido que es un poder judicial. Para no ir tan lejos, aunque sabemos de los problemas que tiene El Salvador, allá le llaman poder judicial, en España le llaman poder judicial. Y solamente un poder puede controlar a otro poder bajo el precepto de Montesquieu de pesos y contrapesos dentro de una sociedad. Entonces, para que haya un verdadero Estado de Derecho necesitamos un poder judicial fuerte. Para que sea fuerte tiene que ser independiente. Y para que seamos nosotros una república, tal y como lo dice la Constitución en su artículo 140, que dice que somos una república, necesitamos el principio fundamental republicano, que es la independencia de poderes. Cuando vemos esas circunstancias y vemos la realidad a partir del diagnóstico que tenemos acá, nos podemos dar cuenta que no tenemos un Estado de Derecho fortalecido y estamos fallando en cuanto a tener una verdadera república, porque hay una intromisión entre poderes. El Poder Judicial lamentablemente está siendo muy afectado en relación a su independencia, que es un elemento fundamental para poder tener esa fortaleza dentro del Poder Judicial. Después de avances muy importantes que se habían dado en Guatemala, y hay que ser sinceros en este punto, algunos dicen es una vergüenza que haya venido una comisión internacional a apoyarlos haciendo el trabajo que ustedes no podían hacer, refiriéndose a la CICIG, pero bueno, se necesitaba en ese momento y puede ser que sí, que sea una vergüenza que nosotros como instituciones no logramos hacerlo nosotros mismos, pero nos dimos cuenta que cuando vino la comisión se dio un impulso real hacia la búsqueda de la justicia. Y se dieron esos avances importantes en materia penal, sobre todo, que es probablemente la rama que está más a la vista en el sistema judicial y en el sistema de justicia en términos generales. La población empezó a creer y empezó a creer en una justicia independiente. Sin embargo, y eso lo tenemos muy claro a partir del año 2015, cuando los poderes fácticos en el país se dieron cuenta que la justicia sí podía llegar hasta ellos, cuando se dan cuenta de esa circunstancia y se producen las manifestaciones que seguramente ustedes tuvieron conocimiento entre abril y agosto del año 2015, aunque muchos las criticaron diciendo que eran protestas y propuestas, porque finalmente era una manifestación de las personas, estos poderes fácticos se dieron cuenta de esta circunstancia y empezaron a planificar, como bien decía la licenciada Noemí, una situación que ahora es la que estamos viviendo. Aun y cuando se dieron las alarmas en su momento, pues no les prestaron atención. Esto no es una situación que se dio de un día para otro, sino que es una realidad que estamos viviendo como consecuencia de situaciones anteriores. Entonces, esos avances muy importantes que se habían logrado, lamentablemente hemos dado retrocesos hacia ellos. Yo utilizo la palabra retrosaltos, ¿verdad? Damos saltos, sí, pero damos para atrás y eso es lamentable. Una forma de esos retrocesos que nosotros hemos visto es, por ejemplo, las reformas a la ley de la carrera judicial. Ese ya era un avance que se había logrado para, de alguna manera, evitar que la Corte Suprema de Justicia tuviera un poder absoluto, tanto jurisdiccional como administrativo, porque el poder administrativo que se tiene
y que se le quitó al Consejo de la Carrera Judicial a través de estas reformas, hace que también se atente contra la independencia judicial, porque ahora está en manos de la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, los traslados de los jueces. Y queda ahí una frase que dice por razón de servicio, es decir, ya no se necesita motivar ese traslado, sino que por razón de servicio se puede dar. Y ya tenemos lamentablemente un ejemplo de esa circunstancia que se dio. Entonces, cuando hablamos de resolver esta problemática, considero que debemos de ir al punto fundamental. Mis compañeros de Guatemala sabrán de estos nombres, pero se los comento a los amigos de otros países. Mario Monteforte Toledo fue un escritor muy importante en Guatemala, y Marco Vinicio Cerezo Arévalo, el primer presidente de la era democrática. Y hay una entrevista de Mario Monteforte Toledo a Vinicio Cerezo ya cuando dejó el poder. Y él le pregunta, ¿tú crees que la Constitución de Guatemala está diseñada para permitir el desarrollo del país? Y Vinicio Cerezo, después de haber hecho gobierno, le dice, no, está muy bien redactada para evitar que se den esos desarrollos o minimizarlos al máximo. Y ahí es donde vemos nosotros cómo es de necesario realmente una reforma constitucional, sobre todo en el tema del sector justicia. No podemos nosotros considerar que la carrera judicial se ve únicamente desarrollada del juez de paz al juez de primera instancia. Y después se acabó la carrera judicial, porque todos los otros puestos, como se hablaba anteriormente, en relación a magistratura de sala y magistratura de Corte Suprema de Justicia, es a través de un proceso eminentemente político. La ley de la carrera judicial ya había establecido un procedimiento en donde se trataba con un nivel de preferencia a los jueces que manifestaran el deseo de participar y que tenían una ponderación adecuada para poder integrar las comisiones, integrar los listados que iban a realizar las comisiones de postulación. Es eso otro atraso que se da en relación a fortalecer la carrera judicial. Es importante este punto porque un país que no tiene fortalecida su carrera judicial también ve atentado de manera muy grave el Poder Judicial. Y la licenciada Noemí habló de varios aspectos y algunos dirán, bueno, ¿qué tiene que ver la nutrición, la economía con el sistema de justicia? Totalmente está interrelacionado. Y esto nosotros lo podemos ver porque si el Poder Judicial no responde a las necesidades de la población, a las justas y legítimas, justos y legítimos reclamos de la población, esto se ve afectado en conflictividad social. Y podemos ver nosotros en este momento nuestra única universidad estatal, la Universidad de San Carlos de Guatemala, que está padeciendo una situación similar, en donde hay una cooptación en relación al poder que se tiene y que se está intentando mantener a un decano, a un rector, perdón, que no fue elegido de manera adecuada. Y esto viene a repercutir también porque la Universidad de San Carlos, a través de la Facultad de Derecho, es la que más abogados gradúa en la República de Guatemala. Y seguimos con una ideología de abogados que están muy felices ganando juicios, pero no resolviendo conflictos. Y esa conflictividad sigue pesando en el país. El acoso en contra de funcionarios judiciales, sin olvidar, por supuesto, a fiscales del Ministerio Público, que yo tengo muy claro ese punto en relación a que incluso nosotros estamos en una situación todavía un poco mejor que ellos por el tema del antejuicio en relación a los fiscales, pero ese acoso que se ha venido dando en relación a los jueces, sobre todo de primera instancia y muy particularmente a quienes conocieron casos de alto impacto mediáticos que están en la jurisdicción de mayor riesgo, eso lo hemos venido sintiendo desde el año pasado de manera muy fuerte y se ha acrecentado este año. Víctimas de ese acoso, ustedes tienen pleno conocimiento de ello, la licenciada Erika Ifán, el juez Pablo Chitumul, más recientemente Miguel Ángel Gálvez, y ayer nos enterábamos también de diligencia de antejuicio en contra de la jueza Claudette Domínguez, todos estos colegas jueces dentro del sistema de mayor riesgo. Entonces, sin duda, este acoso que se da en contra de funcionarios judiciales afecta directamente al Poder Judicial, afecta directamente al Estado de Derecho. El diagnóstico, en consecuencia, debe de llegar a una conclusión inequívoca, considero yo, que en este momento estamos frente a un claro ataque a la independencia judicial. Ataques que son internos y externos. No hay un claro apoyo institucional de las autoridades de la Corte Suprema de Justicia. Es importante, ya lo mencionaba la licenciada Noemí, el proceso de asociacionismo. Las asociaciones deben de unirse para fortalecer y buscar que se respete la independencia judicial, entendiendo claramente que la independencia judicial, más que un derecho del juez, es un derecho del ciudadano.
Si lo entendemos y comprendemos de esa manera, sabemos que debemos defenderlo y mantenerlo. Y ya se decía acá muy claramente, se tiene que mantener también desde la posición del propio juez a través de un actuar íntegro. Un juez que no tiene un actuar íntegro siempre tendrá alguna justificación para apartarse de una correcta labor que se pueda realizar. Entonces, como dice muy bien y establece muy bien el diagnóstico, estamos viendo un ataque que se ha ido acrecentando, un ataque a la independencia judicial, un ataque en términos generales al Estado de Derecho. Agradecemos de verdad todos estos espacios que se abren para poder manifestarnos nosotros como jueces que estamos viviendo estas circunstancias y el apoyo que se pueda recibir de las diferentes instancias que están participando en ello. En un curso que yo recibí con un capacitador español, él decía, no nos gustó en ese momento, pero creo que tiene razón, los latinoamericanos muchas veces aprenden con ejemplos. Y poniendo un ejemplo, también yo lo decía en otra oportunidad, pareciera acá que el poder político ha secuestrado al poder judicial. Pero se ha generado entre ellos un síndrome de Estocolmo, porque hay ahora una interrelación bien interesante entre este poder judicial y el poder político. Se siente muy cómodo, es decir, se generó una empatía y no se busca las maneras de romper estos lazos que le tienen capturado al poder judicial. En consecuencia, debemos de fortalecer el asociacionismo, que es muy importante, no quedarnos en el metro cuadrado nosotros, que si yo estoy bien, pues no me importa que el mundo se esté cayendo, no, tenemos que ser muy claros y tener una conciencia más de país, fortalecerlo e ir a la raíz de este punto. Yo sigo insistiendo, las reformas constitucionales son importantes, probablemente no estamos en este momento en la coyuntura más idónea para hacerlo, pero creo que es importante llegar a ese punto finalmente. Gracias por la participación, gracias por el tiempo y los dejo con esas inquietudes que estamos padeciendo en este momento en el sistema de justicia en Guatemala. Gracias. Muchísimas gracias, juez Pérez, por esas palabras. Vamos a seguir entonces con comentarios de parte de miembros de organizaciones de la sociedad civil. Le voy a dar la palabra al licenciado Andy Jabalois, investigador académico y catedrático, para que nos cuente sus percepciones. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas, a todos. Hay que dejar en claro una situación aquí. Cuando tuve la ocasión de leer el diagnóstico sobre el sistema judicial en Guatemala, se pueden inferir algunas cosas y hay un par de preguntas al inicio del diagnóstico que llamaban mi atención. Una de ellas en especial y es a partir de dónde o qué hacer, cuáles son los obstáculos realmente para la concreción, por ejemplo, de la independencia judicial en este país, si son obstáculos que se pueden referir a la normatividad, por decirlo en esos términos, o bien son de otra naturaleza. Y bueno, creo que lamentablemente y tras la lectura íntegra del documento, queda muy en claro, y el documento es muy preciso en ello, queda muy en claro que es una amalgama de ambas circunstancias. Esa sería la respuesta de esas interrogantes planteadas desde el inicio del documento. Y efectivamente el diseño constitucional, por ejemplo, no favorece la carrera judicial como tal. ¿A qué me refiero con esto? Basta y sobra con emprender la lectura de los artículos de la Constitución Política de la República de Guatemala a partir del 203 en adelante, que se refieren precisamente al organismo judicial, uno de los tres poderes del Estado. Y en ese sentido, cuando uno se aproxima, por ejemplo, a artículos de tanta valía como el artículo 207, que establece una serie de requisitos que deben de cumplir tanto jueces como magistrados, tanto juezas como magistradas, y entre los que figura, por ejemplo, la reconocida honorabilidad, la situación empieza a quedar muy en claro de cómo esta valoración que se tiene que hacer, por ejemplo, de este requerimiento tan importante y que ha sido objeto de pronunciamientos a través de resoluciones de nuestra Corte de Constitucionalidad, realmente no se termina de concretar en las decisiones adoptadas por el sistema de comisiones de postulación, al que hace también relación
el diagnóstico. Y en esa línea de cosas hay que dejar en claro lo siguiente, y que es muy preocupante. Como el diseño constitucional establece fundamentalmente dos formas de ingreso al sistema de carrera. Una es para quienes van a ejercer la judicatura, a través de entrar como jueces de paz y posteriormente poder optar a ser jueces de primera instancia. Pero ahí se corta la posibilidad dentro del marco de la meritocracia, puesto que la otra forma de ingreso, que es por lo que yo llamo una vía lateral, y que favorece mucho, de alguna manera, que personas no necesariamente con los méritos, con las capacidades, destrezas y habilidades pertinentes ingresen al organismo judicial, lo es para las magistraturas, tanto la magistratura de salas de corte de apelaciones y otros tribunales colegiados de igual categoría, como, y preocupante donde lo haya, las magistraturas en la Corte Suprema de Justicia. Entonces ahí hay un elemento normativo que tiene una base constitucional que habrá que reflexionar y en el que se ha dado pie a muchas discusiones y que se han formulado algunas propuestas. Por ejemplo, propuestas como la de Universidad de San Carlos de Guatemala, la Universidad Rafael Landívar y así es, que desde 2011 trató de promover unos cambios, una reforma constitucional en el sector justicia y que hasta la fecha no se ha logrado concretar. Por citar un ejemplo de las propuestas de reforma al sector justicia. Otro intento ocurre en 2016 con lamentable resultado, ¿verdad? Y hay que mencionar que la ley de la carrera judicial que se aprobó en agosto de aquel año de 2016 hubo de ser reformada al año siguiente, en 2017, por algunas inexactitudes que se podían ubicar, entre otros, en el artículo 5 de la ley y en otros subsiguientes. Y tras los cambios logró finalmente integrarse el Consejo de la Carrera Judicial, al que también el diagnóstico hace referencia. Y sin embargo, recientemente la situación ha vuelto a dar un vuelco inesperado para muchos, para otros planificado, y que ha recuperado el poder omnímodo que ostentaba hasta agosto de 2016 la Corte Suprema de Justicia. Y ha vuelto a los poderes administrativos más absolutos que también pueden afectar y afectan la independencia de jueces y juezas, de magistrados y magistradas en el organismo judicial. No es bueno que el poder esté concentrado de esta manera en un estamento como lo es la Corte Suprema de Justicia, en tanto la situación continúe con el diseño constitucional al que ya hice relación. Y luego hay que mencionar otros aspectos importantes que el diagnóstico menciona y que es, por ejemplo, la afectación directa que se ha hecho a diversos funcionarios del organismo judicial, a jueces y juezas que han tratado de ejercer con plena libertad su derecho a la judicatura sin injerencias tanto externas como internas. Circunstancia desafortunada donde las haya, puesto que han sido más bien las víctimas de un sistema al servicio de la cleptocracia. Y en ese orden de ideas, los funcionarios judiciales, muchos de ellos han tenido que tomar decisiones muy lamentables para la ciudadanía en general de Guatemala, si se toma en consideración que la independencia judicial, más que ser una garantía para los órganos jurisdiccionales, es una garantía para la población en general. ¿Y a qué me refiero con ello? Resulta ser que un juez independiente, un juez que resuelve de manera imparcial y únicamente apegado a los preceptos constitucionales, como el del artículo 204 de la Constitución, que establece que los jueces en sus resoluciones observarán el principio de la prevalencia
de la Constitución, incluso sobre cualquier otra normatividad, no vamos a poder tener esta garantía cuando los jueces son sistemáticamente perseguidos precisamente por sus resoluciones, porque ha quedado en claro a través del diagnóstico y a través de los comentarios de los dos jueces que me antecedieron en el uso de la palabra, ha quedado muy en claro esa sistemática persecución que utiliza dos mecanismos fundamentales, tanto el sistema disciplinario interno como el sistema penal per se, a través de denuncias espurias que han sido cuestionablemente y demasiado diligentemente, me atrevería yo a decir, promovidas por el propio Ministerio Público. En ese orden de ideas se ha provocado una diáspora de funcionarios judiciales y el informe también deja en claro algo, que esto no se circunscribe, agrego yo, lamentablemente, únicamente a los funcionarios judiciales. También el informe es muy objetivo en mencionar que abogados defensores también han sido sujetos de esta criminalización a través del uso espurio del sistema de justicia penal en contra de ellos. Y también deja en claro que colaboradores de la antigua Comisión Internacional en contra de la impunidad en Guatemala, CICIG, han sido sistemáticamente perseguidos. Y eso hay que dejarlo muy en claro. Entonces, tenemos una situación que no favorece la independencia judicial, tanto a nivel de estructura constitucional, si atendemos a la deficiencia que ya hacía yo relación y que el diagnóstico de alguna manera también nos plantea, así como al uso de otros mecanismos más directos, ya lo mencionaba yo y el diagnóstico lo deja en claro, como la denuncia penal o como la utilización del mismo sistema interno disciplinario para poder atacar, me atrevo a afirmar, a jueces que tratan de ser independientes en la gestión de la judicatura y magistratura. Y esto es muy preocupante porque tratan de lanzar a través de diversos mecanismos de comunicación, principalmente de las redes sociales, tratan de mandar un mensaje a la población en general de que estos jueces están cometiendo incluso delitos. Y se habla de prevaricación y se habla de verdaderas redes criminales a lo interno del organismo judicial y de la necesidad de la aplicación de la ley contra la delincuencia organizada y un largo etcétera. En ese orden de ideas, la población recibe una serie de comunicaciones malintencionadas y que tratan de desprestigiar con falacias ad hominem a los jueces y juezas que han tratado de mantener íntegra la lucha en contra de la corrupción e impunidad. Y esta situación no ha podido ser enfrentada en una manera adecuada que permita garantizar a los jueces y juezas, a los magistrados y magistradas, no solo su seguridad, a la que se hace relación también en el diagnóstico, sino también el prestigio mismo que los ha caracterizado a lo largo de sus múltiples años de desempeño en el organismo judicial. Y eso también debería de preocuparnos a todos y todas, porque si jueces meritorios, si jueces con los que posiblemente en alguna ocasión no se esté de acuerdo con alguna de sus resoluciones, pero como siempre suelo decir, si uno de los sujetos procesales no está de acuerdo con la resolución emitida por el órgano jurisdiccional, entonces nuestra legislación procesal, en este caso podría ser la legislación procesal penal, tiene los mecanismos, los recursos y remedios procesales pertinentes para poder reprochar esa resolución, pero dentro de los mecanismos mismos, dentro de los medios procesales pertinentes y adecuados. No hay necesidad de atacar a la judicatura a través de estas acciones espurias a las que he hecho relación. Y el informe también lo deja muy en claro, creo que es un instrumento descriptivo que puede servir como una línea basal para una discusión más de largo aliento
una discusión que debería de plantearse dentro del gremio guatemalteco jurídico y que debería llevarnos a, por ejemplo, evaluar estas reformas últimas que se han hecho, por ejemplo, a la ley de la carrera judicial y la intencionalidad que subyace detrás de las mismas, que nos debería de llevar al análisis de las mismas comisiones de postulación, la actuación de las comisiones de postulación, la normatividad que regula las comisiones de postulación, y vuelvo a insistir con una temática que no por lo complejo deberíamos de dejar de lado, y es la necesidad clara de que cambiemos un sistema, de un diseño constitucional que no está favoreciendo las cosas. Y finalizo mi intervención con un llamado, con una reflexión que debemos de realizar todos y todas. Y es que, por ejemplo, en el caso del organismo judicial, las normas de comportamiento ético que están contenidas en el acuerdo de la Corte Suprema de Justicia 22-2013 deberían de ser exigibles, deberían de ser aplicables y deberían de ser del conocimiento público. Es indispensable como un eje transversal de la actuación de los órganos jurisdiccionales y del resto del personal del organismo judicial, en tanto uno de los poderes estatales más importantes, ¿verdad? Porque es el que nos puede garantizar a los ciudadanos y ciudadanas nuestros derechos, nuestras garantías. Es importante el eje transversal de la ética, y ahí seguimos estando en deuda. Es indispensable que los jueces que demuestran esa capacidad de poder decir, como decía el doctor Armando de la Torre en un congreso jurídico de 2010, de decirle a la gente no, y no porque se les diga no, quiera decir que salgan corriendo inmediatamente para poder presentar una denuncia en el Ministerio Público, y que el Ministerio Público, lejos de tomar acciones objetivas, el principio de objetividad con que debería de caracterizar su actuación, pareciera darle sentido a este tipo de acciones espurias, encaminadas tanto por personas en lo particular y peor aún, por agrupaciones, por asociaciones creadas ex profeso, algunas incluso, lamento mencionarlo, del propio organismo judicial, integrado con personas del organismo judicial, y que han atacado sistemáticamente a sus colegas, a sus compañeros y compañeras del día a día en la administración de justicia. Eso no puede continuar. Necesitamos fortalecer al organismo judicial, necesitamos la independencia de los jueces y juezas para la garantía de la tutela judicial efectiva para todos y todas en Guatemala. Yo hasta ahí dejo el comentario. Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciado, por su intervención. Le doy la palabra a la licenciada Andrea Reyes para que nos cuente sus percepciones. Buenas tardes, casi noches. Bueno, el informe para mí lo que da a entender más que nada es que dentro del organismo judicial existe más que actualmente existe más que una red de corrupción y de tráfico de influencias. Yo sí creería que estamos hablando de criminalidad organizada que tiene como fin la cooptación absoluta del poder judicial como tal. No se ve una ruta objetiva para el procesamiento de algunos jueces. Las denuncias espurias son las que tienen más eco, y no hay realmente, no existe el interés realmente de dar carpetazo a las denuncias espurias. Pareciera que es a las que más se le está dando importancia dentro de algunos estados, dentro de algunas judicaturas. Esta situación es compleja porque, como dijo el licenciado Villanueva, honestamente yo también creo que existe esta impetuosa necesidad de reformar tanto la ley de comisión de postulación como la ley del organismo judicial, como también la ley de cautelar judicial, y empezando por la Constitución, es una constitucional que permite que esta red se mantenga instalada como tal y que no pueda haber realmente mecanismos objetivos para poder evaluar jueces, para poder promover carrera, para poder promover independencia judicial.
Y por otro lado, tampoco pareciera existir interés de parte de las personas que ostentan el poder dentro de los diferentes poderes del Estado para poder mejorar la situación que tenemos actualmente. Y esto es muy grave en términos de, incluso en términos ciudadanos. No existe la percepción que el único intento de esta embestida que tiene la justicia es revertir casos de corrupción en contra de determinadas personas, pero sí se afecta directamente a la institucionalidad del país, afecta directamente a los ciudadanos y ciudadanas, afecta el interés que existe de la ciudadanía por cumplir por tener justicia respecto a sus propios intereses concretamente, y también existe la necesidad de que la ciudadanía vea resueltos sus casos en diferentes ámbitos. Siempre pensamos que esto se trata únicamente del ámbito penal, pero pues no, o sea, estamos hablando de en materia de trabajo, existe la posibilidad de que al no haber institucionalidad propia para poder promover esta clase de cargos, las salas de lo laboral dejan de ser promotoras de los derechos de las y los trabajadores y empiezan a ser promotoras de grupos de interés, los intereses de ciertos grupos, cosa que es dañino para el trabajador común y corriente que vive al día en esta ciudad, en este país. El derecho de familia también se ve afectado, lamentablemente presionado a partir de este tipo de investidas, porque no se garantiza la independencia judicial ni el interés de las personas más vulnerables, en este caso las personas menores de edad. Vemos que existe esta investida que pareciera que solo afecta a una cúpula, realmente sí es una cuestión generalizada que daña el día a día del ciudadano. De esta cuenta quisiera aportar que lo que realmente se ve lesionado con la institucionalidad misma también son los derechos de las y los ciudadanos a poder llegar a fallos objetivos, a fallos independientes, a fallos de personas que no tengan vínculos con grupos de interés que puedan dañar directamente sus intereses. Y pareciera que también esta propia investigación también tiene la finalidad de cambiar la narrativa que se ha impuesto objetivamente durante cierto tiempo. Que hay de la existencia de criminalidad organizada dentro del Estado, dentro de las diferentes dependencias del Estado. Esto pareciera que lo que buscan realmente es cambiar la narrativa y decir que realmente son las personas que han estado dirigiendo la institución, diferentes operadores de justicia, jueces, magistrados, que han sido valientes en sus resoluciones, que puedan verse los hay algunas decisiones de las últimas decisiones de los tribunales que son realmente preocupantes porque no van a permitir un avance en la lucha contra la delincuencia organizada completamente, porque revierte realmente ese espíritu que tiene la normativa relacionada a la delincuencia organizada para poder garantizar justicia en esta clase de casos. Yo dejaría por aquí. Estas son mis conclusiones a partir de la lectura del informe y agradezco mucho por el espacio. Muchísimas gracias, licenciada. Entonces, con eso terminamos las intervenciones de la sociedad civil, que se complementaron muy bien con las intervenciones de los jueces y juezas. Le doy la palabra a Jaime Chávez de nuevo. Muchísimas gracias, María Cristina. Yo nada más, antes de darle la palabra a la jueza Dinora Martínez, presidenta de la AJI, para que pueda cerrar, agradecer muchísimo la asistencia, la participación. Estamos poniendo nuevamente la liga del diagnóstico en el chat y mencionar, reiterar que el objetivo principal de este documento, de este diagnóstico, es que pueda servir como una herramienta de visibilización de la situación en Guatemala frente a otros grupos que a lo mejor no están tan inmersos en el tema de la independencia de la judicatura, pero que es igualmente importante que puedan conocer lo que está sucediendo, así que les invitamos a que puedan compartir este documento y estaremos actualizando periódicamente como ya se expuso. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Agradecemos a la Federación Centroamericana de Jueces por la Democracia, así también a la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad, al Van Center for International Justice a través de su director Jaime Chávez,
al Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York y a nuestros panelistas, a María Cristina Martínez de Van Center, a los abogados Andrea Reyes y Andy Yavalois, y a los colegas jueces Noemí Telles Hernández y Carlos Pérez Cheguén por la organización y desarrollo de esta actividad para contar con una herramienta de referencia respecto al estado del sistema judicial en Guatemala en la actualidad. Así también agradecemos a todos los que participaron en el evento, a los socios de AGI, así como también a los colegas jueces de Guatemala y Centroamérica y al público en general, por involucrarse en la visibilización de la problemática de la administración de justicia en Guatemala y la búsqueda de soluciones a esa problemática. Esperamos que el documento que se les ha proporcionado, el link, pues sea de su utilidad, de su interés y que puedan consultarlo. Y gracias por su tiempo. Buena tarde a todos. Muchísimas gracias a todos. Con esto damos cierre al evento. Pueden encontrar de nuevo en el chat los enlaces relevantes, tanto del diagnóstico como de la solicitud de constancias. Y muchas gracias a todos. Buenas noches, gracias. Gracias, buenas noches, un gusto. Feliz noche a todos, saludos. Feliz noche. Muy buenas noches a todos y gracias por acompañarnos.